Hoy te traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre trading y de los motivos por los que no deberías empezar a hacerlo. Puede que este vídeo te extrañe, porque empezar un canal de YouTube sobre trading y soltarte en el primer vídeo que no debes empezar a hacerlo es raro. Podríamos decir que este vídeo es en su conjunto un vídeo disclaimer, pero me veo en la obligación de hacerlo. El trading es una profesión dura de cojones, tiene muchísimo riesgo. Y la principal diferencia con cualquier otro trabajo común es que en este estás arriesgando el dinero que precisamente usarás como herramienta para trabajar con cada operación. Esto que parece una idea de perogrullo no lo es tanto, y es algo que muchos tardan mucho tiempo en entender, y yo me incluyo. En cualquier otro trabajo inviertes tu tiempo, y aunque dicen que el tiempo es lo más valioso que tenemos, dado que es irrecuperable, perder o gastar tu tiempo realizando cualquier actividad remunerada es gratis, al menos en cuanto a dinero. Es decir, tu palanca de inversión en cualquier actividad profesional común es el tiempo. Sin embargo, en el trading, perder tu palanca de inversión no es gratis, ni en tiempo ni en dinero. Pero vamos a profundizar un poco más. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de empezar a hacer trading? Bueno, pues en primer lugar la inversión de tiempo. Cuando comenzamos a realizar cualquier actividad, necesitamos, en primer lugar, invertir nuestro tiempo para conocer el mundo en el que estamos entrando. ¿Qué conocimientos, técnicas o herramientas vamos a necesitar para desarrollarla? ¿Qué riesgos conlleva? ¿Y qué posibles beneficios puede darnos y en qué periodo de tiempo? Tal y como estamos haciendo ahora, vaya. La dificultad aquí radica en la elección de nuestros referentes. Debemos aprender a distinguir a un profesional del sector de uno que lo único que quiere es vendernos su producto y ganar dinero a nuestra costa, especialmente en el mundo de la inversión y del trading. Y quiero detenerme en esto, porque son precisamente los profesionales del sector los que brillan por su ausencia en redes sociales o plataformas de entretenimiento. Ellos ya se ganan la vida dedicándose a lo que se dedican. No necesitan enseñar a nadie. Y son los que no ganan dinero con la actividad, en este caso el trading, los que más abundan en este tipo de medios y crean, en el mejor de los casos, o copian un producto para vendértelo y ganar dinero con ello. Además de eso, la forma de vendértelo es descaradamente engañosa. Al menos te das cuenta de esto cuando llevas algún tiempo en el trading, porque lo que te ofrecen no tiene ni pies ni cabeza. Rentabilidades absurdas, con un capital absurdo y en un periodo de tiempo que seguro ya te imaginarás, también es absurdo. Entonces, si los que ganan no enseñan y los que no ganan enseñan, ¿qué hacemos? Bueno, en medio de esos dos perfiles existe un raro espécimen, que es aquella persona que ya lleva algún tiempo observando los mercados, operando, fallando, acertando en ocasiones, que ya conoce los básicos del trading, que comienza a hacer las cosas bien, que respeta su plan de trading, pero que, de momento, aunque está cerca, no consigue ser rentable, y es por ello que intenta capitalizarse. ¿Y cómo logra esto? Pues enseñando lo que sabe. En segundo lugar, hablaremos de la inversión de dinero, porque además del tiempo invertido, hemos de invertir dinero. Cuando hablamos de formación, todos sabemos que hay muchísima en Internet, en YouTube, Twitter, Instagram, etc. Y es gratis, al menos a priori. Pero te aseguro que la mejor formación es la que se paga. Quizás no debas desembolsar ese dinero en un principio. Cuando empiezas hay que hacer el mínimo gasto posible. Antes de poner dinero encima de la mesa, debemos averiguar si el trading es algo que puede llegar a gustarnos o no. Y no hablo aquí de dinero, porque a todos nos gusta el dinero. Me refiero a si el juego nos gusta. Analizar gráficos, crear estrategias, estar pendiente de las noticias que puedan afectarnos durante la sesión de trading. Puedes empezar con este canal de YouTube, de modo que si te gusta este tipo de contenido te agradecería enormemente que te suscribas y le des me gusta, porque de esa manera estarás apoyándome. Puedes continuar con un libro que te muestre el amplio abanico de posibilidades que puedes encontrar en el trading. O puedes simplemente experimentar con una cuenta demo de algún broker.
Es totalmente gratis y son extremadamente útiles para familiarizarte con la dinámica y las herramientas de que dispondrás cuando decidas pasar a real. Incluso para los ya experimentados, constituyen un buen apoyo para practicar nuevas estrategias que quieran implementar. Pero como te decía al principio de este punto, la mejor formación es la que se paga. Y te puedo asegurar que es ahí donde encuentras un salto de calidad. Aunque ándate con ojo, porque como decíamos anteriormente, hay muchos vendecursos ahí fuera. Antes de pagar cualquier formación, asegúrate de indagar en todos los recovecos posibles de Internet. Investiga y haz un seguimiento de tu posible mentor o formador. ¿Qué reputación tiene? ¿Qué reseñas tiene? ¿Tipo de contenido? ¿Qué forma de transmitir tiene? Si notas que te está vendiendo más emociones que conocimiento, huye. Y he dejado para el final lo que considero es el mayor riesgo, o mejor dicho, la mayor dificultad a superar cuando vas a dedicarte a este negocio. Hablamos de la gestión de la frustración y la paciencia necesarias para soportar el mercado. Cuando tus sesiones de trading vayan bien y las operaciones ganadoras se acumulen, todo será genial, todo será maravilloso. Te harás innumerables pajas mentales. Empezarás a escribir cuentas en papel. Te dirás que con solo conseguir hacer un 1% al día, por 20 días de media de trading al mes, estarías generando una rentabilidad del 240% al año. Que si consigues ahorrar para una cuenta mínima de, pongamos, 10.000 euros, podrías estar obteniendo un sueldo de 2.000 euros todos los meses solo con clicar aquí o allá un par de veces al día, desde el sofá de tu casa, sin esfuerzo, cómodamente. Pero no acaba ahí la cosa, porque si ese 240% anual de beneficio generado lo reinvirtieras al año siguiente, estaríamos hablando de una cuenta de 34.000 euros que al mes te generarían, ojo, 6.800 euros mensuales. Y suma y sigue. Y en este punto, tu imaginación deja de tener límites. Villa en Marbella, Lambo en el garaje, o 2, ¿por qué no? Viajes de lujo. No te voy a decir que te ahorres el disgusto, porque todos hemos pasado por eso. Incluso te diría que puede que sea necesario, puede que sea el gancho para empezar, pero ya te digo yo que no es lo que hace que te quedes. Cuando superes esta fase y ajustes tus locas expectativas, te darás cuenta de que el trading no es tan fácil como te contaron. Te darás cuenta de que obtener resultados consistentes en este negocio requiere una paciencia inagotable que te permita sobrevivir a las malas rachas que llegarán y una gestión férrea de las emociones, de la frustración y la impotencia de no lograr los objetivos marcados. De ahí la importancia de elegir bien a nuestros referentes que comentábamos anteriormente. Que no te vendan la moto. Sé consciente de dónde te estás metiendo. Sé consciente de lo que te ha costado ahorrar ese capital con el que vas a trabajar y obsesiónate con protegerlo cada día de trading. Estos son solo los puntos más importantes a valorar, en mi opinión, antes de empezar a hacer trading, no los únicos. Así que si no vas a ser capaz de soportar el tiempo, el dinero y la frustración que conlleva hacer trading, mejor no empieces en esto. Y por supuesto, el trading no es solo un obstáculo detrás de otro. Hay muchas cosas más que te contaré en otro vídeo si estás dispuesto a escucharlo. De momento, te doy las gracias si has llegado hasta aquí y recuerda suscribirte si no lo estás, dejar tu like, compartir, comentar, lo que quieras. Estás en tu casa. Nos vemos en el próximo.